Ahora continuamos con la exposición del profesor Straten-Schulte sobre las experiencias de la Unión Europea en la gestión de recursos hídricos compartidos. Ja, haben Sie ganz herzlichen Dank Muchísimas gracias für die Möglichkeit, por Ihnen la hier posibilidad kurz einige de europäische poder Erfahrungen relatarles brevemente algunas experiencias europeas. Lateinamerikanische Männer sind mutig, Los hombres de Latinoamérica son corajudos. einer Frau Widerstand zu leisten. Ellos se animan también a resistirse a una mujer, como acabamos de ver recién en la contienda entre la moderadora y el orador. Los hombres alemanes están mucho más domesticados, Sehr kurz. de manera que voy a intentar sintetizar. Und wir können ja dann einige Details Y luego, zu dem con todo gusto, podemos agregar algunos detalles en la discusión. Der Gewässerschutz ist La protección de aguas, como ya dijimos ayer a la tarde, eine Herausforderung es un desafío en Europa también. in der Europäischen Union. Y en la Unión Europea, como dije ayer, el 60% de toda la superficie es zona de influencia de cuencas internacionales, es decir, compartidas. De manera que en la Unión Europea tenemos que cooperar y hay una matriz. Por un lado tenemos la Unión Europea, Dies aber nicht ganz Europa. pero no es toda Europa. La Unión Europea abarca 27 miembros y Europa tiene 47 o 48 estados. Und wir haben auf der einen Seite die Herausforderung, Por un lado tenemos el desafío de la protección de aguas y de la prevención de catástrofes, cosa que dijo recién el orador, y luego el pensamiento en aprovechar el agua también para el desarrollo de la región, es decir, EU y Unión Europea, plus protección y desarrollo. Estos son los 4 elementos de que se trata. Permítanme comenzar por la protección en la Unión Europea, donde el asunto es relativamente sencillo. Nada es sencillo en la Unión Europea, pero relativamente sencillo. Porque en la Unión Europea tenemos una legislación vinculante para toda la Unión Europea. Yo ya lo mencioné brevemente ayer. Hay un lineamiento marco de aguas, es decir, que hay una ley marco que tienen que aceptar todos los países miembros, lo tienen que volcar a la legislación nacional y lo tienen que aplicar. De manera que se vuelve relativamente sencillo establecer objetivos e implementarlos. Pero, y ustedes lo saben, solo por tener una ley, la calidad del agua todavía no mejora. Solo mejora si uno implementa el sinnúmero de medidas individuales. Por eso este modelo funciona en el sentido que los objetivos se indican centralmente, pero se implementan en forma local. Ayer había presentado 2 ríos, el Elba y el Rin, y para ambos ríos la gestión es básicamente la misma. Hay una comisión global competente por el río en su totalidad, donde están representados los países a través de los cuales corre el río, que son parte de la cuenca. Es decir, no solo vemos el río, sino también vemos toda su cuenca. En el caso del Elba, hay una comisión de protección del Elba. En el Rin se llama Comisión Internacional para Protección del Rin, pero básicamente siempre es lo mismo. Y en esta Comisión de Protección del Elba se determinan las medidas y se concretan, pero luego el río y la zona de influencia se van bajando a los distintos niveles a unidades pequeñas. En el caso del Elba tenemos 10 unidades, 5 en Alemania y 5 en la República Checa, los 2 países que atraviesa el Elba.
Luego toca muy brevemente Polonia y Austria, que están en la Comisión de Protección, pero los dos países realmente importantes son la República Checa y Alemania. Y esto se subdividió en 10 áreas, 5 en Alemania, 5 en la República Checa, para poder implementar las medidas concretamente. Pero estas a su vez se vuelven a bajar de nivel, de manera que al final en el Elba tenemos más de 3.400 unidades donde se toman medidas concretas. Se va bajando cada vez más entonces, porque partimos de la base que los objetivos se deben indicar en forma centralizada. No puede ser que 3.400 unidades definan sus propios objetivos, pero que la implementación sea a nivel local, porque en el lugar mismo existe el know-how para implementar un objetivo y también debe existir la libertad localmente de implementar un objetivo de una u otra manera. Es decir, construir una planta de tratamiento de efluentes adicional o cerrar una fábrica, eso no hace falta decidirlo en Bruselas o en Berlín, sino que en Bruselas, en Berlín se decide cuánto pueden ser los efluentes máximos, cuál debe ser la calidad del agua, pero cómo se logra el objetivo, eso lo sabe la gente en lugar mejor. ¿Alguien está esperando una llamada telefónica? Tenemos una única región del río con una comisión, pero dentro de la zona hay espacios de coordinación y dentro de los espacios de coordinación hay subunidades hasta que uno llega concretamente al lugar. Y para cada cuerpo de agua se establece el objetivo ambiental correspondiente para definir así la estructura del agua, el aprovechamiento y también los efectos socioeconómicos. Y luego hay que hacer un reporte periódico hacia arriba. Se evalúa qué se ha alcanzado y se sacan las consecuencias si algo no se alcanzó. En este momento en el Elba, por ejemplo, el plan de acción del momento que corre hasta el 22 de diciembre del 2012, pero hoy ya sabemos que no vamos a lograr todos los objetivos. Va a haber una prolongación del plazo en otros 6 años, pero la obligación de trabajar en esta dirección se conserva. Es decir, no es que no haya problema, también erramos el objetivo, pero el principio es que no abandonamos los objetivos, sino que en su lugar cuidamos de que con mejores o mayores medidas se logren los objetivos, y si no es en el 2012, entonces será en el 2015. Esto no es bueno, pero es mejor que nada. Y si el Estado miembro, que también es responsable de sus unidades locales, infringe las disposiciones del lineamiento marco, hay sanciones, hay un procedimiento por violación del contrato que por lo general pasa a la Comisión Europea ante la Corte Europea, y el Estado miembro puede ser sentenciado a una multa que se paga hasta tanto la medida se haya implementado. El principio es muy sencillo. Si un Estado quiere ahorrar dinero no implementando determinadas medidas, se lo sentencia a una multa reiterada, de manera que se le encarece, le resulta más caro no implementar la medida que sí implementarla. Y el Parlamento Europeo recibe periódicamente informes a ver si los Estados miembros han realmente pagado sus multas.
dieser Maßnahme La ventaja de esta medida zu einer Umsetzung der Ziele kommt. es que se implementan las Der medidas. Nachteil ist natürlich, es La gibt eine desventaja Vorgabe, es que hay una directiva central que luego se implementa en forma local, pero con recursos propios. Modell für den Este es el modelo para la protección de aguas, incluyendo la protección ante inundaciones y los demás temas que ya se tocaron. und zwar innerhalb der Europäischen Union. Aus Y esto folgendem Grund: dentro de la Unión Europea por la siguiente razón, porque dentro de la Unión Europea Rechtsetzung. tenemos el instrumento de una legislación vinculante. Es bezieht sich nur auf Gewässerschutz, Solo se refiere a la protección de aguas, no se refiere al desarrollo, porque para el desarrollo, es decir, la creación de fuentes de trabajo, mejora de infraestructura, tenemos programas y recursos propios en la política estructural y de cohesión de la Unión Europea. hier die Wasserfragen trennen können. De manera que podemos separar las cuestiones relativas al agua de las otras cuestiones generales. El segundo modelo, tengo tiempo todavía, ¿verdad? Ja, ja. Modell 2 El segundo modelo ist anders, es distinto. denn hier geht es Gewässer, die über Aquí se trata de aguas que trascienden los límites de la Unión Europea, keine Rechtsetzungskompetenzen haben, donde ya no tenemos competencia legislativa. können kein Gesetz erlassen No podemos für Serbien, promulgar una ley para la República de Serbia o para Ucrania, auch nur für die Schweiz. o aunque sea para Suiza. Hier müssen wir uns natürlich anders einigen. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo de otra manera, y acá la protección de agua, y para hacerlo atractivo para nuestros países socios, Der Idee der Entwicklung der Region verbunden. se vincula con la idea del desarrollo de la región. Ayer les presenté brevemente dos medidas: el desarrollo del espacio del Danubio con la estrategia. El Danubio es el segundo río en longitud de Europa, 2.857 kilómetros, casi 3.000 kilómetros de longitud. Und El río más largo es el Bug, an dem die 10 direkte Anrainer hat und donde hay 10 países directamente la raíz en sus orillas, y no todos pertenecen a la Unión Europea. mit Y aquí la cooperación se vincula con la idea del desarrollo, cosa que se vuelve interesante Lokomotive ist, para los países miembros y socios, auch die anderen Staaten. puesto que la Unión Europea es la locomotora económica. Hier gibt es keine klare Aquí no hay Vorgabe, directivas centralizadas, sino que los objetivos se van desarrollando un plan de acción. gerade bei der Donau einige En el caso de Danubio justamente demandó bastante tiempo con conferencias locales, con non-papers, con la inclusión de la sociedad civil, para formular luego un plan de acción que es muy heterogéneo, reflektiert, was die verschiedenen pero que siempre considera qué es lo que quieren los distintos socios. Hay distintos deseos. En el caso del Danubio, algunos países querían sacar los barcos hundidos, und das ist natürlich für andere Teile der Donau y esto überhaupt kein para Problem. otras partes del Danubio no es problema alguno. Allzu langer Zeit noch Krieg, Son las regiones entonces donde hace no mucho tiempo aún hubo guerras, Kriegsfolgeschäden. y son consecuencias de las guerras. Esto es muy heterogéneo entonces. Anders, hier gibt es keine zentrale Vorgabe, sondern Aquí no hay directivas centrales, aquí el movimiento viene desde abajo, porque en el plan de acción hay una serie de medidas para las cuales uno siempre necesita un socio, Führung y siempre un socio que asuma el liderazgo del proyecto. Lead-Partner, also Y si keine no hay un Führungsperson, lead keine partner, Sache machen un will, socio líder que lo quiera hacer, Projekt nicht statt, dann wird entonces wieder el proyecto no se realiza y el objetivo no se cumple. La ventaja de la medida es entonces die lokalen Interessen sehr stark berücksichtigt, que se contemplan muchísimo los intereses locales, was nicht auf die Betroffenen wirklich no se realiza lo que no interese realmente a los afectados, tun. porque lo hacen voluntariamente. Keine zentrale La desventaja es que no se imponen objetivos en forma centralizada, y es el instrumento que utilizamos cuando pasamos los límites de la Unión Europea. Raumes dienen soll,
y queremos contribuir al desarrollo de la región, y esto vuelve a ser un incentivo para participar de la protección del agua, ya sea el Danubio o el Báltico. Estas son las formas que les querían presentar en la matriz dentro de la Unión Europea, con una legislación central de arriba hacia abajo. Arriba se dice, abajo se cumple. Y el modelo de desarrollo más allá de los límites de la Unión Europea, abajo se decida y se hace o no, y arriba solo se coordina, pero sin sanciones. En el caso del Danubio o del Báltico, coordina la Unión Europea, pero más en función de buzón, es decir, recolecta las propuestas, las compaginas, pero no tiene posibilidad de sancionar. Estos dos modelos, tengo cualquier cantidad de datos y números y cuencas y estructuras, pero creo que el principio ha quedado claro, y el resto con todo gusto lo podemos abordar en el debate, en el sentido en que Europa todavía sea de interés. Pues, porque puedo comprender que el centro de la discusión esté en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, me toca la difícil tarea de resumir muy rápidamente estas dos exposiciones que fueron muy interesantes. Empezamos pensando en las experiencias de gestión de recursos hídricos compartidos a nivel local, viendo el trabajo que viene haciendo el CEARPI en este sentido, la importancia del manejo integral de la cuenca, de pensar la cuenca como un todo, pero también de involucrar a los municipios y a las comunidades en esa gestión de cuenca, tanto desde la educación ambiental como de lograr que esas comunidades se familiaricen con las problemáticas que genera la deforestación y la degradación para la gestión de los recursos hídricos, las consecuencias que nos mostraba recién el primer expositor en el sentido de el desafío que plantea la deforestación cuenca arriba y la erosión del suelo para la gestión de las cuencas hídricas en Bolivia y especialmente en Santa Cruz. Después de ahí nos movimos al marco más macro, primero de la Unión Europea y los desafíos de la gestión de recursos hídricos dentro de la Unión Europea, donde existe la facilidad en algún punto de poder tener leyes marco que establezcan un marco común para la gestión del recurso y donde los estados están obligados al cumplimiento y donde hay sanciones que respaldan esas obligaciones y entonces aseguran que esas normas se cumplan, pero a la vez existe la idea de implementar esto en unidades cada vez más pequeñas, llegando a las decisiones en las unidades más micro, lo que permite a cada una de las unidades decidir cómo quiere implementar esa normativa, decidir cómo quiere llevar a la práctica esa normativa. Y por último, el desafío más grande cuando estamos hablando de países en donde hay que fomentar la cooperación internacional para gestionar un recurso hídrico compartido y donde tenemos el desafío de los intereses disímiles de los distintos estados que están involucrados en esa gestión. Y ahí es necesario generar incentivos para la cooperación y para el cumplimiento, porque ya no tenemos el recurso de las sanciones, que quizás sí tenemos a nivel local y que sí quizás tenemos a nivel regional cuando hemos llegado a una integración como la de la Unión Europea. Bueno, habiendo sintetizado muy brevemente y seguramente habiéndome perdido decir muchas cosas muy interesantes que ya escucharon de los expositores, vamos a abrir a preguntas. Bueno, la voy a hacer en castellano, se la van a traducir al profesor Straten-Schulte seguramente. Eine Frage für Sie. Yo quería preguntar, en esta segunda hipótesis o en este segundo modelo, donde ya estamos hablando de aquellos recursos compartidos con otros países que trascienden las fronteras de la Unión Europea, preguntarle si, tal vez es un poco obvia la pregunta, pero si no cree que este tipo de modelos, con las restricciones del caso en cuanto a la competencia, no pueden llevar a mayores fracasos y en ese caso si puede ejemplificar ciertos casos puntuales que fueron exitosos de este segundo modelo y otros que no lo fueron. Muchas gracias. You want me to answer directly?
You want me to answer directly? Okay. Ja, also am schönsten wäre es natürlich, wenn die Europäische Union mit ihrer Lo mejor Gesetzgebung die ganze sería Welt beherrschen si könnte. la Unión Europea con su legislación pudiera dominar el Das mundo wäre das entero. Einfachste. Eso sería lo más Das wäre auch sencillo. gut für die Welt. También sería bueno para el mundo, Aber so ist das Leben. pero la vida no es así. Und deshalb müssen wir natürlich mit Partnern, Y es also in por der eso Europäischen Union que selbst haben wir uns en la ja Unión verpflichtet, Europea misma gemeinsame nos hemos Gesetze zu machen und auch zu comprometido respektieren. a hacer y respetar leyes Da comunes. gibt es natürlich mal Probleme, Allí aber también a das ist veces okay. surgen problemas, pero en principio es Und así. außerhalb der Europäischen Y Union fuera haben de wir la die Unión Möglichkeit nicht. Europea Also müssen wir no mit tenemos la Anreizen posibilidad, por arbeiten. eso tenemos que trabajar con Und, incentivos. Der stärkste Anreiz Y el incentivo für die más Partnerländer fuerte ist, para los países dass socios die Zusammenarbeit zu ihrer es eigenen que la Entwicklung cooperación beiträgt. contribuya a Das su ist ja auch propio das Thema desarrollo. der Konferenz, Y nicht este wahr? es el Also tema de la Motor conferencia der aquí, Entwicklung el motor zusammen. del desarrollo. Und wir erreichen damit mehrere Y Ziele con auf esto einmal. logramos Wir varios erreichen eine objetivos al Verbesserung mismo der tiempo. Gewässersituation. Logramos mejorar la situación del Wir agua concretamente. erreichen eine Entwicklung des gesamten Logramos europäischen un Raums. desarrollo Auch das de ist für todo uns el interessant. espacio Je besser es europeo. unseren Esto Nachbarn también geht, nos umso resulta besser interesante porque ist es auch cuanto für uns. mejor vive Und wir nuestro erreichen vecino, eine tanto más Vertiefung interesante der para Verbindung nosotros. zwischen der Europäischen Union und ihren Nachbarn. Y también logramos Also una es ist mejor eine comunicación entre la Unión Europea y Win-win-Situation. sus vecinos. So. De manera Aber que es una situación die Schwierigkeit ist win-win-win. natürlich, Pero dass das alles nur auf La dificultad freiwilliger Basis radica en que todo esto es sobre una base voluntaria. Es ist zu früh, Ihnen wirklich Ergebnisse zu präsentieren. Sería prematuro presentarle resultados, pero podemos empezar al revés. Auch bisher gab es Hasta Vereinbarungen zum Schutz der Donau. Hubo acuerdos Es gab, para es proteger gibt el eine, Danubio. Donaukommission, die Hay geht zurück una bis auf das comisión Jahr del Danubio 1856. que se remonta al año 1856, pero no ha resuelto los Also problemas. kann man erstmal negativ sagen, De manera que en forma negativa podemos llegar a decir, hat es nicht funktioniert. hasta ahora no funcionó. Und deswegen versuchen wir jetzt mit einem neuen Y ahora, Instrument entonces, den Anreiz Tratamos de aplicar un nuevo instrumento para aumentar el incentivo para mejorar la situación en el Danubio y junto al Danubio. Seguramente van a transcurrir 5 años hasta que concretamente se pueda decir estos o aquellos son los resultados. Hay dinero a disposición para implementar la estrategia del Danubio, pero no es dinero fresco, sino dinero que de todos modos reciben los países miembros y socios de la Unión Europea. Y ahora se los convoca a focalizar este dinero para el desarrollo en el Danubio. Y esto demora porque obviamente los presupuestos hasta ahora ya estaban planificados. La Unión Europea siempre planifica por 7 años por adelantado. Y recién entonces será posible concentrar los fondos de tal manera de que se puedan aplicar. Seguramente va a demorar 5 años hasta que haya resultados. Pero la justificación de la estrategia es que se puede decir que hasta ahora, con los métodos de hasta ahora, no funcionó suficientemente y esto es una razón suficiente para intentar algo nuevo. Han trabajado con Rusia y en ese caso, ¿cómo ha sido el relacionamiento de la Comunidad Europea con Rusia? Trabajar junto a Rusia siempre es un desafío muy especial. Porque la postura de Rusia frente a la Unión Europea es distinta a la de otros vecinos. Los otros vecinos de la Unión Europea, todos quieren pasar a ser miembros de la Unión Europea o tienen relaciones contractuales muy estrechas con la Unión Europea, como por ejemplo Suiza. Ahí la influencia que uno puede tener es mucho mayor que con Rusia.
ein großes Land ist, que es un país muy grande por sí mismo, no solo geográficamente, politisch, ökonomisch, sino también política, económica y und das militarmente, sich selbst als Großmacht definiert que se define como und potencia in sehr traditionellen Großmachtkategorien auch denkt. y también piensa en Also, das categorías muss de man mal potencia muy vorausschicken. Das heißt, tradicionales. Zusammenarbeit mit Russland ist auf Adelantado allen esto, Gebieten quiere decir que la cooperación con Rusia es Sie difícil en wird todas las betrieben, áreas. aber es Se gibt im Augenblick auch la keine großen busca, pero en este momento no hay grandes éxitos Im, tampoco. Russland betrifft uns nicht bei der Donau, bei dem Fluss, sondern betrifft uns bei der Rusia Ostsee. no nos afecta Denn da en gibt cuanto es al zwei Danubio, Gebiete, sino en cuanto al denen Báltico, die Ostsee an Russland grenzt. Das porque hay Petersburger Gebiet en la und zona de das Kaliningrader Gebiet. San Petersburgo y de Kaliningrado, son dos zonas donde und el Russland hat Báltico von Anfang an limita gesagt, con Rusia. Y Rusia eure Ostseestrategie dijo interessiert uns nicht. de entrada, su estrategia para el Daran sind wir Báltico nicht no nos beteiligt. interesa, no Wir vamos a sind kein Land der participar, Europäischen Union. no somos un país de la Schön, Unión wenn ihr das Europea. machen wollt, Si aber quieren, ohne. háganlo, pero sin Das heißt, nosotros. Man muss über Es decir, sagen wir, konkrete Vereinbarungen mit Russland jetzt que a través de acuerdos concretos con Rusia hay que llegar a implementar los objetivos de la estrategia para el Báltico que nos hemos planteado, porque Rusia no se ve como socio. Esto es distinto con el Danubio, países que no pertenecen a la Unión Europea, pero sí dispuestos a cooperar, porque todos esperan más de la Unión Europea. Hay una organización ambiental en la zona del Báltico, que es el Comité de Helsinki, que se creó en 1974 con objetivos ambientales concretos que también son implementados por Rusia, pero esto no ha llevado a que el estado ecológico del Báltico haya mejorado notablemente. El Báltico es un mar muy contaminado, tiene su particularidad, lo mencioné ayer, es poco profundo, tiene poco intercambio de agua y tiene una mezcla de agua salada y dulce, de manera que el ecosistema es muy sensible y hay un contexto político, es el Consejo del Báltico, donde todos los países limítrofes del Báltico, esto funciona a nivel de gobierno. Ahí Rusia está un poco más comprometida. En este momento también ejerce la presidencia, hasta junio fueron los alemanes, ahora son los rusos, va cambiando todos los años. Pero en síntesis, sí, hay intentos de trabajar junto a Rusia, pero es difícil. Y a esto se suma que Rusia no define el Báltico como un centro de interés. El Báltico es totalmente entre los puntos secundarios y esto lo dificulta particularmente. Es decir, no es una tarea sencilla. Gracias. Mi pregunta es para Luis. Quería felicitarle. Meine Frage an Luis. Ich wollte Ihnen gratulieren für Ihre Präsentation. Luis, usted habló de manejo integrado de cuenca. Sie sprachen von dem integrierten Management vom Becken. Quería preguntarle, ¿en Bolivia hay algún organismo? Gibt es in Bolivien eine Behörde für Becken, wo sie sich treffen, wo in verschiedenen Institutionen zusammenkommen, die Vertreter der Benutzer. Wir haben einige in der Region in Kolumbien, pero no Peru, tenemos Brasilien el gesehen, conocimiento wissen aber nicht, de la experiencia boliviana, por eso welche ist die Erfahrung in Bolivien ist. Deswegen gratuliere ich Ihnen und hätte Sie gerne gefragt. hay organizaciones de manejo de cuenca. Gibt es da Organisationen zum Beckenmanagement? Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Das untersteht dem Umweltministerium, específicamente el Viceministerio de Recursos Hídricos das y Riego. Vizeministerium für Wasser Son ellos und los que definen Bewässerung. Sie el Plan Nacional de definieren Cuenca den nationalen bajo Beckenplan ciertos criterios. mit bestimmten Uno de ellos es Kriterien. evaluación de riesgo, Eines el ist otro es manejo de die suelo, el Risikoanalyse, otro es manejo de recursos Bodenmanagement, hídricos, Management von Wasserressourcen el otro es und das weitere Thema manejo de
agroindustrial, landwirtschaftlich básicamente industrielles bajo Management esos 4 principios. unter diesen 4 Prinzipien. En el caso de que un país en la Unión Europea incumpla con Wenn alguna de ein las Land leyes in der que, EU gegen eines der con alguna de las Gesetze regulaciones sobre agua, verstößt, una vez que paga la multa, me gustaría saber a dónde va ese dinero. ¿Va a Bruselas para las arcas de la Unión Europea o si van a solucionar el problema que geht das causado por el Wird incumplimiento das de esa Geld, norma? geht das Geld nach Brüssel oder geht es an den Ort, um dort die Baumaßnahmen meinetwegen umzusetzen? Es geht nach Brüssel, El dinero va a Bruselas. weil auch vom Prinzip her, die Europäische Union kann jetzt nicht La Unión Europea irgendwo sagen, nehmen wir mal no an, puede in decir, Deutschland por baut die ejemplo, Europäische Union jetzt en eine Kläranlage. Alemania, que la Unión Europea va a Das ist construir nicht una die planta de Kompetenz der tratamiento de Europäischen efluentes en Sondern Alemania, no es die su Europäische competencia, Union verpflichtet die sino que Mitgliedstaaten, la das zu Unión tun. Europea Aber die obliga a Europäische sus Union países ist miembros keine a hacerlo. Zentralgewalt, die dann Pero la immer Unión Europea no es un sofort poder eingreifen kann. central que Deswegen pueda kann sie jetzt nicht intervenir. sagen, Por eso no puede auch wenn das decir, die charmante Idee wäre, aunque sería ja, una wir idea nehmen muy sozusagen atractiva, deine Strafe tomemos und el mit dinero de deiner tu Strafe bauen multa wir das, y con el dinero de weswegen, tu multa was vamos du a nicht hast, weswegen du construir die Strafe bekommst. Das wäre aquello que no hiciste y eigentlich por ein lo cual Verfahren, te das würde multamos. aber Sería un natürlich, procedimiento viable, dem pero Prinzip, wie die Europäische Union contradiría funktioniert, el widersprechen, weil dann die principio de Europäische acuerdo al Union cual direkt funciona in la das Unión Europea. Mitgliedsland hinein Porque entonces regieren la würde. Unión Europea estaría Und, gobernando dentro de da su die país Europäische Union miembro. ja kein Staat ist, Y puesto que la Unión sondern Europea ein no es un Zusammenschluss von Estado, Staaten, sino una gibt es diese Möglichkeit nicht. asociación Also de das Geld geht Estados, nach Brüssel. el dinero va a Bruselas. Para Luis Ernesto. Y es dentro de todo este proceso de ordenación de cuenca Bei hidrográfica, y diesem ganzen Verfahren específicamente der con la Ordnung von laguna den que está en la Wasserbecken, zona, ¿han pensado en participar o hacer parte de una zona Ramsar esta laguna? haben Sie daran Ya gedacht, diese tenemos Lagune zu einem Ramsar-Gebiet zu machen? en la cuenca transfronteriza In dem grenzüberschreitenden con Brasil. Becken mit Brasilien tenemos la laguna de Cáceres, haben wir die la Lagune laguna von de Gaiba Cáceres, también, Gaiba auch, y otra que ya está siendo analizada y und evaluada. eine weitere, die bereits analysiert wird. Buen día. Mi pregunta también es para el señor Luis. Tengo entendido que la legislación boliviana contempla lo que es el derecho de la naturaleza, que es una de las pocas en el mundo que tiene una máxima así. Quería saber si las instituciones, los ministerios que trabajan con el medio ambiente y con el tema del agua, cómo si han modificado alguna de sus conductas para hacer cumplir este derecho, o si es algo meramente simbólico, o cómo se aplica en la práctica y quién vela por este derecho de la naturaleza. Darauf achtet, dass dieses Recht der Natur auch umgesetzt wird. Es y no es, ser o no ser, ¿no? Sein oder nicht sein. Existen leyes bien Es específicas, gibt ganz la ley spezifische Gesetze. 1333 es Das específica Gesetz en medio ambiente, 1333, la ley forestal es un complemento, das Forstgesetz, la nueva ley Madre Tierra das neue existe, ya Gesetz se ha dado, Mutter Erde gibt es la auch, ley del agua está siendo, das Wassergesetz va a ser aprobada en la wird nueva Asamblea bei der Nacional. nächsten La Volksversammlung actuación se da erlassen del werden. ministerio con responsabilidades específicas Es en la handelt im gobernación y en Ministerium los municipios. mit spezifischer Si usted me Verantwortung dice in si der se aplica, Landesregierung und dem Ministerium. yo diría Wenn que Sie medio. sagen, ob das umgesetzt wird, Sí, würde ich es sagen, la also realidad, halb es una und halb. crítica realidad. Das ist die Pero lo traurige más Wahrheit. importante en todo, yo creo que el proceso pasa por una Aber ich concientización glaube, es geht darum, das Gewissen zu de schaffen. las comunidades, del ciudadano, Bei den un Bürgern, trabajo bei den integral de las Gemeinschaften. instituciones, Eine integrale y Arbeit der principalmente del Institutionen triángulo und que yo llamo in der Hauptsache municipio, von dem gobernación Dreieck aus y Gemeinde, gobierno central. Provinzregierung und Zentralregierung. Bueno, creo que ya no tenemos más tiempo para preguntas, Wir haben lamentablemente. leider keine weitere Zeit für Los Fragen. invito a reencontrarnos acá a las 3 de la tarde para el último Heute panel Nachmittags hier
en donde vamos a discutir el caso Riachuelo en Argentina y el desafío que estamos enfrentando ahora para la recuperación de una cuenca que está altamente contaminada. Para eso vamos a contar con Leandro Despuy, que es el titular de la Auditoría General de la Nación y que ha estado ahora involucrado en la auditoría de la causa Riachuelo, Leandro García Silva, que trabaja en la Defensoría del Pueblo en este tema, y Andrés Napoli, que es el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Nos encontramos acá entonces a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Auditorías ambientales, acá tenemos los vertideros. Bueno, es un gusto para mí darles la bienvenida al tercer panel de nuestro Foro Internacional Agua como Motor de Desarrollo. Tenemos el gusto de contar hoy con el Auditor General de la Nación, Leandro Despuy, con Leandro García Silva, que es profesor en nuestra universidad y también trabaja en la Oficina del Defensor del Pueblo de la Nación, y con Andrés Napoli, que es el director de FARN, para tratar un tema que es de extrema importancia ambiental para nuestro país, como es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lucas Ligenthal va a moderar el panel. Lucas es el representante regional de la Fundación Konrad Adenauer para Cambio Climático y Medio Ambiente. Bueno, no les voy a sacar más tiempo, los dejo con los expositores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también para todos ustedes que vinieran para aquí para hablar con nosotros hoy. Ya vamos a comenzar para no perder más tiempo. Es un tema, el caso de Riachuelo, claro, local aquí, muy importante claramente para la Argentina. Es más un caso de ejemplo de cómo manejar o no manejar localmente problemas del medio ambiente. Que ya hemos también escuchado en la mañana con otros ejemplos de otras regiones en Argentina y como también de otros países. Entonces, vamos a comenzar en el orden de mi izquierda hacia la izquierda extrema, ¿no? Y comenzamos con el doctor Leandro Despuy. Muchísimas gracias. Ya se ha subrayado la importancia del tema. Yo querría hacer muy breves reflexiones para manifestar la alegría que tengo, la satisfacción que tengo de estar esta tarde con ustedes, por varias razones, porque me ha invitado la Konrad Adenauer, que es una organización que ha demostrado, por lo menos a lo largo de su historia, una preocupación sincera, profunda por cuestiones sociales y económicas de importancia y también la libertad de información, de opinión, de expresión. Y entonces no es el primer panel en el que yo participo, en este caso como panelista, muchas veces lo hago directamente como auditor en conferencias de prensa, sirviéndome de este ámbito que ofrece de credibilidad y de autoridad la Fundación Konrad Adenauer, que pertenece a un país que a pesar de la crisis y a pesar de las vicisitudes por las que atraviesa Europa, mantiene vigente el principio de la cooperación. Y esto no es menor. No con sorpresa leía el otro día que entre los argumentos que se utilizaban sobre el comportamiento de Alemania frente a la crisis, estaba este aspecto, el hecho de que Alemania seguía manteniendo la cooperación con América Latina y otros países. Esto se expresa mucho
a nivel de control. La promoción de los órganos de control reciben a nivel de las federaciones internacionales como la INTOSAI y en particular la OLACEF, que es la Organización Específica de América Latina, diríamos, una cooperación muy fecunda. Y esto para como un aspecto de la cooperación institucional, para el fortalecimiento institucional importante. Así que les agradezco mucho esta invitación y lo hago identificándome con muchos de sus propósitos, y eso explica que de alguna manera, aunque el público puedan ser ustedes o muchos otros o aún menos, yo siempre voy a estar presente para arrojar algunas reflexiones de temas siempre de actualidad y de interés que ustedes me convocan. Acá se trata de un tema del cual la presentación misma tomaría gran parte de mi exposición. Somos varios panelistas, pero yo le diría que ofrece algunas paradojas que probablemente ilustran sobre la significatividad del tema y al mismo tiempo la gravedad. La cuenca Matanza-Riachuelo es uno de los ríos, diríamos el riachuelo histórico nuestro, es uno de los ríos más contaminados del mundo, por lo menos uno de los 10 ríos más contaminados del mundo. Nosotros hicimos un informe de auditoría muy crudo sobre lo que acontecía en la cuenca, los factores contaminantes, esta, diríamos, crónica contaminación y agravación de la situación de la cuenca, diríamos, algunos años atrás, donde en pleno conflicto, cuando el país llevó a la Corte Internacional de Justicia el caso de las pasteras, recuerdan ustedes que en ese momento, y nosotros teníamos frente a la puerta de una de las ciudades más lindas del mundo, porque eso todavía conserva Buenos Aires, nada más ni nada menos que este río. Y ustedes vieran cómo va a unir y atravesar gran parte de nuestra historia el tema del riachuelo. Hay un poema hermoso de Borges que habla de la fundación mítica de Buenos Aires, y ahí se refiere al riachuelo y lo sueña como en sus orígenes, como diríamos azulino, como proveniente del cielo. Vale decir que ya en esos años, a los principios, la época en que Borges escribía como poeta, ya estaba el problema de la contaminación, y él lo imagina en los momentos en que se fundó míticamente Buenos Aires, que era un río azulado proveniente del cielo. Estas consideraciones le digo porque en los informes, nosotros hemos hecho informes de auditoría tanto gestión ambiental, la situación de la cuenca, hemos hecho también algunas auditorías financieras, vale decir, la disponibilidad de fondos, que después finalmente préstamos internacionales. Hemos auditado el agua como tal, las empresas que prestan los servicios del agua, y hemos auditado también la ejecución presupuestaria. Yo me voy a servir mucho de mi tocayo, Leandro, que seguramente va a completar, va a profundizar muchos de los aspectos que yo voy a omitir, porque lo quiero hacer de una manera muy, diríamos, de corrido. Bueno, está también Farm, aquí Napoli, que seguramente que son grandes especialistas y que van a completar. Pero lo que presenta estos exámenes de distintos ángulos, ya con el instrumental de la auditoría, es que, en primer lugar, la auditoría integral nos mostró la forma, digamos, la dimensión económica, social y el impacto sobre la salud que tiene la contaminación de la cuenca. Casi 5 millones de personas se ven afectadas, abarca las más diversas sectores sociales, aunque en la parte baja, sobre todo los sectores más vulnerables. Hay partes donde están cercanas al country, de barrios privados, etcétera, pero esta es la parte alta. Ahora, es impresionante también la forma en que afecta la salud, los problemas de la infancia, la niñez, y hay un circuito muy perverso, un círculo vicioso,
muy perverso en la contaminación que hace que, como consecuencia de vertideros cloacales, de efluentes cloacales o bien de vertideros industriales, estos últimos tienen un poder de contaminación que se va potenciando y se va generando una situación de agravamiento con el paso del tiempo y con las propias mezclas que hacen que la descontaminación sea todavía muchísimo más costosa, más difícil, compleja y lenta. Entonces, estos informes, nosotros hicimos 2 informes que creo que sirvieron de alguna manera junto a los trabajos que ha hecho la Defensoría del Pueblo para mostrar la gravedad de esta problemática, las posibilidades, diríamos los riesgos hasta posibles de una catástrofe ambiental en la medida en que está vinculada a otros sectores contaminantes de alta contaminación como es el Dock Sur. Y yo les diría que empezaría con una nota de alguna manera de color, a contarles algo que me parece que es muy gráfico sobre la contaminación. Yo creo que si lo pudiéramos poner, aquí lo tenemos, que han pasado más de 120 años desde la primera norma que prohíbe verter aguas cloacales y líquidos nocivos de los establecimientos industriales, ¿no es cierto? Ahí tenemos la ley, y ayer leíamos en una nota periodística la denuncia de un gran vertido ilegal de hidrocarburos en el riachuelo. Miren ustedes que el tiempo que ha pasado, 120 años, y cómo nos encontramos los esfuerzos, la sentencia de la Corte, ya vamos a repasar muy brevemente, y sin embargo el país continúa presentando grotescos déficits en el tema ambiental. Y ustedes se preguntarán, bueno, no ha habido esfuerzo, no ha habido fondos, no ha habido medios, y vamos a ver qué medios ha habido, y en algunos casos disponibles, y no se han aplicado con esa finalidad. Entonces, además de comprobar la gravedad, la importancia que esto ha tenido, yo creo que también los que me siguen van a poder en esta exposición subrayar los impactos sobre la salud. Hay situaciones que son, diríamos, inenarrables, porque están muy vinculadas a los sectores más vulnerables de la población, y entonces ahí tenemos un poco como lo que llamamos el círculo perverso de la miseria, en donde la contaminación engendra enfermedades, pero las enfermedades, limitaciones, exclusión, falta de trabajo, en fin, hay todo un círculo infernal, diríamos, que aparece muy bien reflejado en estos informes que nosotros hemos formulado. Ahora, nosotros hemos auditado también la cuenca en lo que pueden ser las asignaciones financieras, las previsiones financieras. Y yo les podría decir de que en general no es la ausencia de recursos lo que ha impedido el saneamiento. Hay un proceso de, diríamos, de considerar la parte de la cuenca como una especie de zona liberada, donde no hay control, no se ejerce el control de policía, que está fomentado y ayudado por una suerte de fraccionamiento jurisdiccional en donde cada una de las jurisdicciones se va protegiendo en el incumplimiento de las otras. Se va produciendo este fenómeno de zona liberada con un enorme impacto en la imposibilidad de ejercer tipos de control. Les decía que, por ejemplo, hay un préstamo emblemático que creo que es el 1059 del BID, que empieza hace como 10 o como 20 años, que estaba cuando surgió aquella tesis de que los 1000 días se resolvería el problema, se descontaminaría el riachuelo, y después se dijo entonces con $1.000 millones esto se resolvía, y después se dijeron no, como eran 500 y 500 de aporte local y 500 que pondría el BID, después se dijeron no, son solamente 500 millones, de los cuales 250 por el BID, pero pasó el tiempo y no se aplicó ese fondo, y llegamos a la crisis del 2002, y ahí se destinaron 150 millones a, diríamos, a programas sociales, y 100 millones que quedaron de una manera emblemática, y creo que ahí van a ver querría que les mostraran dos parámetros cuando medimos ese préstamo que auditábamos anualmente en el 2007,
y creo que ahí el nivel de ejecución después de, no sé, 12 o 14 años, ya era solamente del 7%, entiendo, y sí, efectivamente estamos en el 7,31 en ese momento, y vamos a ver en otra imagen posterior lo que se ejecutó, diríamos, la ejecución, perdón, ahí estoy tratando de interpretar, la cuota compromiso. Esta es la cuota compromiso, vale decir que era un préstamo que presenta la particularidad que por no usarse paga punitorios, es decir, tasa, lo que se identifica como tasa de compromiso, y en la medida en que se prolonga la no uso, se van pagando mayores tasas de compromiso. Y ahí vemos la relación y la proporción entre lo que realmente se ha ejecutado hasta el momento en que nosotros auditábamos y lo que se había pagado por no usar el préstamo. Realmente, por la disponibilidad del préstamo que quedaba a disposición. Muchas gracias. Entonces, lo cual nos pone al desnudo que hay, diríamos, una actitud estatal, un comportamiento estatal que de no resolver, de no descontaminar, y cuando vemos que nuestras auditorías de ambientales van mostrando que se va agravando, por el contrario, la situación de contaminación. Pero después vimos otro comportamiento del Estado. Cuando auditamos, por ejemplo, el primer vencimiento del Aguas Argentinas, desde el 97 creo que se había otorgado el primer quinquenio, y en esa negociación realmente, si tengo que decirles en 2 palabras, lo que aparece muy claro es que el Estado, frente a los incumplimientos de la empresa, en vez de exigir algún tipo de reencauzamiento de los cumplimientos, al contrario, los flexibiliza, los libera de algunas obligaciones, y en definitiva lo que va a acontecer es que se suprimen entre la obligatoriedad de la construcción de muchas obras que en realidad eran de infraestructura básica para evitar, diríamos, que los efluentes cloacales no transformaran al riachuelo prácticamente en una cloaca a cielo abierto. Si nosotros vemos las consecuencias directas de la no realización de esas obras, estábamos condenando ya a una agravación de la situación. En ese momento, quien era secretaria de Medio Ambiente era María Julia Alzogaray, era al mismo tiempo la autoridad encargada de negociar con la empresa las metas del cumplimiento, no de las metas diríamos que estaban fijadas en la propia contratación. Y nosotros estamos viendo últimamente, seguramente Leandro a lo mejor se refiere más en detalle, otro aspecto que es el tema, bueno, como consecuencia de estos informes de auditoría, como consecuencia de otros trabajos y de esa denuncia que se presentó en el caso de Mendoza, en definitiva, la auditoría, la Corte Suprema estableció en un fallo una serie de obligaciones por parte del Estado, entre otras la elaboración del PIS, el establecimiento de una entidad específica como ACUMAR, etcétera. ¿Cómo se va a conformar esto? Me contaba Leandro que lo va a contar. Ahora bien, nosotros estamos en este momento, y la auditoría aparece en esa sentencia como el órgano encargado de analizar y de controlar la ejecución presupuestaria. Entonces, fíjense ustedes qué responsabilidades más diversas. Es muy importante que la Corte haya identificado a la AGN como el órgano de control del Estado, porque podría haber señalado otros, pero nos ha señalado, nos ha identificado qué es lo que nosotros podíamos contarles de este trabajo. Muy a grandes rasgos, porque ya me quedan solo 5 minutos, entiendo. Lo más visible es que primero no se podía saber qué se auditaba. No se identificaban las partidas que estaban afectadas al PISA. Y no estamos hablando de pequeñas sumas. Nosotros en el 2010 habíamos podido identificar solamente el 8%. Después ya para el presupuesto del devengado del 2011, que son cerca de 9.000 millones, estamos hablando, ahí ya llegábamos al 47%, y nos faltaba el único ministerio que había identificado claramente, el Ministerio de
de planificación, pero faltaba el de desarrollo social y salud. Nosotros necesitamos esas identificaciones que son algo que superan los 3.000 millones de pesos. Miren las sumas de las que estamos hablando. Entonces, primero, dificultades para la... Después, ¿qué es lo que hay que auditar? ¿Qué pertenece al PISA y qué no pertenece a la cuenca? También todavía sigue una enorme discusión sobre si determinadas obras que hacen algunos intendentes se deben imputar al PISA o son obras que le corresponden obligatoriamente en tanto municipio, etc. Pero ya hemos podido avanzar. Ahí hemos avanzado en las dos subsecretarías que hemos examinado. ¿Y qué es lo que vemos? En general vemos una cosa que vemos mucho en la obra pública, que es incumplimiento de las metafísicas, el hecho de que hay mucho retraso, de que las licitaciones generalmente se realizan en forma directa. Hicimos un estudio particular sobre eso. Y al mismo tiempo, la falta de respaldo de la documentación. Entonces, vemos ahí situaciones que exigen la necesaria normalización, porque de lo contrario vamos a encontrarnos ahí con posibilidades de desviación de fondos y de situaciones de corrupción, como una de las que comprobamos más recientemente en uno de los últimos informes. ¿Cuáles son las otras cuestiones que nosotros podemos señalar de estas, diríamos, de nuestros informes? Que en muchos casos entraríamos ya directamente al problema de las contrataciones directas, porque la Corte nos planteó que específicamente investigáramos el caso de 6 empresas. Y esto a raíz de que el juez que estaba encargado de ejecutar la causa aparecía presuntamente implicado a través de sociedades familiares o de una sociedad familiar con alguna de las empresas que habían sido beneficiados de algunos de los programas de, diríamos, fondos aplicables al PISA. Y efectivamente comprobamos que había esas 6 empresas una vinculación familiar muy evidente, muy grotesca, y que al mismo tiempo una de ellas era la que se beneficiaba generalmente de un modus operandi muy perverso y que le permitía asignarse, y que las otras eran de alguna manera empresas simbólicas, empresas que no tenían una operatividad real, pero sí eran funcionales para la adjudicación. Y lo cierto es que, por lo menos esto es lo que resulta del informe, lo hemos probado, y que en muchos casos esas contrataciones directas que se hacían en forma abreviada, sea por diríamos, contratación directa o bien concurso de precios, eran realmente significativas, y muchas veces se utilizaba como argumento la circunstancia de que el propio juez era quien intimaba a Acumar o a las empresas a que, diríamos, a las otras entidades AISA a realizar contrataciones en forma directa y urgente, invocando el principio de urgencia apoyado en esa decisión judicial. En fin, lo cierto es que lo que se comprobó es que realmente la empresa familiar del juez, a través de la cual participaba también su esposa, y estaba de alguna manera comprometida. Pero una cosa que me parece a mí importante para reflexionar y que no se va a resolver y que escapa a la problemática de Matanzas Riachuelo, y es el tema de la ausencia de control efectivo de los organismos que tienen una responsabilidad directa, y en este caso Acumar. Acumar tiene la obligación de controlar, y la verdad es que ha renunciado abiertamente a esa función, y esto es lo que deriva en que todas estas tercerizaciones pueden realizarse de esta manera, que conduce inevitablemente al desvío de los fondos. Y más allá del cuadro de las vinculaciones familiares y diríamos, y la forma operatoria de las empresas, lo que deja muy grabado es que en este caso una empresa que se constituye en el 2008 y que empieza a operar realmente con este tipo en el 2009, se suscribe, se integra, mejor dicho, se suscriben 15.000 pesos, se integran 3.000, y opera con otras empresas que tienen una integración similar, y sin embargo son adjudicatarias, esta empresa, de 130 millones de pesos por contratación directa.
y con un impulso de una intimación judicial. Es triste, es desalentador, es frustrante, pero a mí me parece que la sentencia de la Corte ha sido muy importante, muy, muy importante. Y creo que esta decisión de la justicia de decirle al Ejecutivo, vas a cumplir, y si no, cuando surjan dificultades las vamos a remover, y si tenemos que remover un juez que nosotros pusimos, lo vamos a remover, es también un grito de alerta a todos los que creen que la contaminación debe seguir siendo un negocio y por lo tanto la epidemia más cruel y más perversa que ofrece nuestro marco institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas después de que los tres expositores han hablado, y por esto yo quería dar la palabra ahora para Leandro García Silva. A ver si este está más cerca.